Bienvenidos al picalibro.com. En esta oportunidad haremos una reseña sobre un libro que recopila 6 cuentos del famoso autor japonés Yasutaka Tsutsui. Yasutaka Tsutsui es un maestro de la ciencia ficción y del humor negro. Es extremadamente satírico en sus cuentos, pero muy profundos. Es altamente recomendable. Tiene 5 lentes. Para que se hagan una idea, si me pregunto una referencia latinoamericana, diría que es algo así como Horacio Quiroga con un poquito de Quino y un poquito de Borges. Voy a explicar un poco sobre los 6 cuentos sin espoliar y además haré una recomendación particular de mis 4 cuentos favoritos. El primero, El Bonsai Daba Daba, creo que es el mejor cuento de todo el libro. En él se trata de un bonsai que produce sueños eróticos cuando lo colocas en la habitación de las personas. Pero el problema es que cuando se despiertan los sujetos no saben si están soñando o están en la realidad. Entonces el bonsai daba daba es una excusa para desinhibirte. Pero no queda allí, no es una situación en la cual tú vas y quieres, sino es más filosófica en el sentido de que pregunta si la vida es lo que nosotros estamos haciendo o si esto estamos haciendo no es más que el sueño de otro sujeto. Es decir, más o menos si el concepto de que la vida es meramente sueño. No voy a hacer el final, pero este es un cuento en el que te vas a reír desde el inicio y vas a pensar, acercándote al final, cuál es tu concepto de vida, cuál es tu concepto de sueño, cuál es tu concepto matrimonial, y a la final el concepto creo que sería si estás viviendo la vida que te gusta o no. Luego viene Rumores sobre mí. Esta es simplemente un don nadie, es una crítica muy dura, muy feroz, contra los medios de comunicación que banalizan el tiempo hoy en día. Ejemplo, sobre los reality shows donde el sujeto es seguir a personas normales que hacen situaciones normales y que se llevan a extremos dramáticos para mantener cierto nivel de interés. Pero a la larga son personas que no tienen mayor habilidad, es decir, no son cantantes, no son grandes estrellas del espectáculo, no son grandes inversores, no son sujetos de hechos noticiosos, sino por el contrario, son hechos banales. Cualquiera de nosotros puede estar allí. Y sin embargo los medios se ocupan, y al los medios ocuparse, la gente le empieza a importar, aunque no importe nada. Más o menos por allí va este cuento de los rumores sobre mí. El límite de la felicidad es el cuento cuyo final más tiempo me acompañó desde el punto de vista desagradable. Es decir, es una dura crítica con respecto a la felicidad entendida como un hecho social. Es decir, tener una familia, poder comprarte un carro, poder viajar una vez al año de vacaciones, tener hijos, es el concepto de felicidad social. Ahora, si lo estás haciendo y no te sientes feliz contigo mismo, hay algún problema entre estos dos. Entonces, bueno, ve al banco, compra algo, pide un crédito y cómprate otra cosa. A lo mejor así te vas a hacer feliz. Este sistema ideal de felicidad comprada es vacío. Y eso hace que la gente tenga una frustración interna. Y esta frustración interna se ve reflejada en iras. Es un cuento bastante reflexivo sobre las aspiraciones individuales y colectivas. El mundo se inclina, es el 4º cuento. Este creo que es uno de los que menos me llamó la atención. Sin embargo, se crea un concepto de una isla feminista. Y obviamente la isla feminista, al tener solamente una visión del mundo, teniendo hombres y mujeres, pero apoyando la visión feminista, va cometiendo errores garrafales, errores de ingeniería, arquitectura duro, y va haciendo que esta isla artificial vaya inclinándose poco a poco. El mundo, al inclinarse, va perdiendo una gran cantidad de oportunidades. Te van excluyendo incluso bajo actos violentos por el mero hecho de que no estás de acuerdo con esta visión del mundo. O sea, cambia el término feminista o masculino por el término político, y es lo que se vive en Venezuela hoy, o lo que se vive en muchas dictaduras en las cuales ha habido una discriminación o exclusión por causas o razones políticas a una parte importante de la población. Entonces, bajo ese concepto, si bien el cuento se entiende como un poco misógino, porque es bastante duro con respecto a quienes defienden el feminismo, la realidad es que si cambias el término vas a ver que es un gran señalamiento a lo absurdo que es excluir a otro sujeto por su forma de pensar, por su forma de actuar, porque pierde el equilibrio el mundo, y al perder el equilibrio el mundo, pues el mundo colapsa. Ese es el concepto de el mundo se inclina. El último fumador, para mí es uno de los mejores cuentos, está en el top 4, en el top 3 de los cuentos de este libro.
Los hombres salmoneda en el planeta porno. Porque es igual que el anterior, en el sentido de que va en contra de los fundamentalismos, pero en este caso me gusta porque va en contra de los fundamentalismos que se promueven para hacernos mejor. Ejemplo, el concepto de prohibir el tabaco. Tú no puedes fumar, no debes de hacerlo, e incluso se te prohíbe hacerlo, porque no puedes hacerlo en partes públicas, porque hay un incremento impositivo, etc. Sin embargo, eso mata el concepto de la libertad, que debería ser la base fundamental del mundo occidental. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde estoy dispuesto a aceptar? Entonces, este tipo de sujetos que tratan de salvar el mundo imponiendo su visión es altamente criticado e incluso actúan con violencia en contra de aquellos que no están de acuerdo. Y que, por ejemplo, si yo quiero hacerme daño fumando o bebiendo, pues ese es mi problema. Gracias por ayudarme, pero no lo necesito y no lo quiero. El final es altamente sorprendente porque da una crítica aún más despiadada contra este tipo de movimientos fundamentalistas del buen vivir. Y el último, que son los hombres salmoneda en el planeta porno, está entre mi top 4 favoritos, porque representa una discusión científica a nivel de botánica y especies, zoología, y pasa por psicoanálisis, pasa por las tendencias o la explicación de las teorías de Freud, de Charles Darwin, el evolucionismo, el concepto de la evolución del hombre como la raza superior desarrollada, cosa que en este cuento veremos que no es así. Se van a otras teorías de la ciencia ficción, como el involucionismo. Es decir, es un cuento en donde hay un mundo obsceno o pornográfico porque las criaturas no se atacan entre sí, sino que te hacen sexo entre sí. En donde todo el mundo va desnudo, en donde todos son herbívoros. Entonces es un mundo muy parecido al nuestro, pero muy diferente. Entonces, por supuesto, ver a las personas haciendo sexo en todas partes, incluso entre especies diferentes, animales con humanos, animales con otros animales de géneros diferentes, hace que los humanos lo vean de una forma particularmente incómoda. Sin embargo, todo esto no es más que una fachada para, en profundidad, hacer teorizaciones sobre el concepto de moral humana. Y creo que una de las frases más importantes, por supuesto, sin expoliártelo, es que el sexo o la unión íntima entre los sujetos es un arte, es algo de belleza. Y si usted no puede entenderlo, usted no debería ser humano, usted tal vez debería de reproducirse por otros medios, asexuales prácticamente. Entonces, ¿cómo se llega a esto y cómo se desarrolla todo este aspecto? Hace que este cuento en particular sea realmente especial, sea realmente profundo y te haga pensar. Aún así, mi lista de favoritos es El Bonsai Daba Daba de primero, El Último Fumador de segundo y El Límite de la Felicidad de tercero. Y por supuesto el último es Los Hombres Salmoneda en el Planeta Porno. Bueno, dicho esto, nos veremos en una nueva oportunidad. Recuerden que leer es un placer y nos vemos en el picalibro.com. Hasta luego.